Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en el video de hoy vamos a aprender a construir triángulos, de acuerdo a los datos que me van dando según cada caso. Tengan en cuenta que para construir triángulos tengo tres opciones distintas en relación a los datos que me aportan en un ejercicio. Vamos a ver los tres por separado para ver cómo se hace cada uno y tener en cuenta qué características forman a cada uno de esos triángulos. El primer caso es cuando a mí me dicen o me dan como dato la medida de los tres lados. Por ejemplo, si me dicen que el lado AB mide 4 centímetros, el lado BC mide 5 centímetros y el lado CA mide 3 centímetros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo voy a construir triángulos y a mí me dan como dato los tres lados del triángulo, antes de empezar a construirlo, tengo que analizar si esos tres valores realmente me determinan un triángulo o no. Porque puede pasar que en algunos ejercicios, cuando yo quiera construirlo, si no hago primero lo que vamos a hacer ahora para ver si el triángulo se puede construir o no, lo empiezo a armar y después me queda algo que no es un triángulo. ¿Por qué? Porque me puede quedar o una figura así, donde no se cierra el triángulo porque los lados, hay lados que son demasiado cortos, o por ahí me queda una línea. ¿Por qué? Porque me quedó, en vez de quedarme un triángulo, me quedaron las líneas totalmente planas y se pegaron a la base. Entonces me quedaron algo parecido a esto. Eso pasa cuando los datos que están acá no cumplen una de las propiedades o características principales que vamos a aprender a hacer ahora. Cuando yo quiero analizar si esos datos me generan un triángulo, lo que tengo que hacer es tomar los dos valores más chicos. En este caso, 4 centímetros y 3 centímetros. Esos dos valores más chicos los voy a sumar. En este caso, sumo 4 más 3, me da 7. Si el valor que obtengo es más grande que el dato que me sobra, en este caso 5 centímetros, de este dato que no usé todavía, se puede construir. Si cuando yo sumo estos dos números me da igual que el tercer dato o más chico que el tercer dato, no se puede hacer. Es decir, no se puede construir porque cuando yo lo intente hacer no me va a quedar un triángulo dibujado, sino que me va a quedar cualquier cosa. Entonces tengan en cuenta eso. Antes de arrancar a construir un triángulo, cuando me dan los tres lados, como acá, lo que tengo que hacer es sumar los dos datos más chicos, los dos lados más cortos, y si me dan más grande que el tercer dato, va perfecto, lo puedo hacer. Si me da más chico o igual, no se puede dibujar ese triángulo, no se puede construir. ¿Estamos? Entonces, ahora, partiendo de ese concepto, yo sé que este sí se puede hacer. ¿Cómo construyo un triángulo con estos tres datos? Bueno, lo primero que voy a hacer es elegir un lado para empezar y usarlo de base. En este caso, por ejemplo, yo voy a usar el lado más largo porque a mí me es más fácil a partir del lado más largo, pero ustedes lo hacen en forma como quieran, o sea, no es obligatorio. Entonces, en mi caso, yo tengo la escuadra, esta, y serían 5 centímetros. Mis 5 centímetros en esta escuadra son 50, así que voy a usar esa medida. Y esto sería mi lado BC. Entonces yo tengo B y C. Esto sería 5 centímetros. En mi caso, ¿no? Estamos hablando de una pizarra con medidas más exageradas. Fíjense que si yo hago una medida de 5 centímetros me queda un mini triangulito y no me sirve.
Entonces, estos serían 5 centímetros. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que colocar estos dos datos más. Pero como son lados, esos dos lados, yo no sé con qué inclinación están para formarme ese triángulo, porque yo puedo empezar a hacer uno y decir, bueno, lo pongo más o menos así. Y si lo pongo así, después tiene que ir más abajo, porque la inclinación no me la dan, y no me va a quedar un triángulo, me va a quedar cualquier cosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que usar compás. ¿Por qué tengo que usar compás? Porque lo que voy a hacer es lo siguiente. Elijo cualquiera de los dos, porque en total los voy a tener que poner a todos. Así que yo, por ejemplo, voy a arrancar desde este vértice, así que sería AB, porque la B está acá. Son 4 centímetros. 4 centímetros desde A hasta B. Tomo una regla o una escuadra, tomo un compás y mido 4 centímetros con el compás. ¿Estamos? Esta medida mía es de 4 centímetros con el compás. ¿Y ahora qué hago? Esta medida sin ni abrir de más ni achicarlo, de 4 centímetros, a mí me dicen que es el segmento o el lado AB. Por lo tanto, va a ser un lado que va a venir por acá y va a chocar o va a unirse con B. Bueno, entonces yo me voy a parar en B, que es donde se tiene que unir, y voy a hacer un arco con el compás. Una vez que tengo hecho el arco con el compás, listo, lo saco. Ahora voy al otro dato, ACA, este que está acá. Tiene que medir 3 centímetros. Hago exactamente lo mismo de recién. Tomo una regla, una escuadra, mido 3 centímetros y ahora me voy a parar en C, porque tiene que ir de C hasta A. Me paro en C y corto con un arco también el otro arco que ya tengo. ¿Y qué pasó ahí? Cuando yo corte este punto de intersección entre las dos curvas, va a ser justamente el punto o el vértice A. ¿Por qué? Cuando yo hago un arco, lo que estoy trazando es una parte de una circunferencia. Por lo tanto, desde B a cualquier lado de esa circunferencia, o de ese cacho de circunferencia, vamos a decirlo así, mide 4 centímetros. Y desde C a cualquier lado de ese pedazo de circunferencia, mide 3. Cuando veo dónde se juntan, quiere decir que desde acá a este punto hay 4 centímetros y desde acá a ese mismo punto hay 3. Entonces, cumple con la condición de que me dieron en un principio. Por lo tanto, ahora puedo unir el valor B con este punto y puedo unir el vértice, C con este punto. Y lo que me queda es el triángulo que están viendo ahí. Si quieren pueden borrar estas líneas para que quede más prolijo, así no se notan tanto. Y les queda el triángulo con lo pedido acá. Es decir, que midan 5, 4 y 3 de la manera correcta. ¿Estamos? Bien, ese sería el primer caso donde me dan los datos de los 3 lados. Ahora vamos con el otro tipo de construcción. Bien, tenemos otro tipo de construcción. En este caso me dan 2 lados y el ángulo comprendido entre estos dos. ¿Cómo me doy cuenta que ese ángulo es el comprendido entre esos dos? Porque fíjense que acá es AB, BC. Quiere decir que cuando yo haga los lados van a ser el primer lado AB y saliendo de B sale BC. Y este dato de acá, el ángulo beta, pertenece a B. ¿Por qué el ángulo beta pertenece a B? Porque siempre, o normalmente, uno utiliza las letras griegas para definir el ángulo que corresponde a ese vértice. Por lo tanto, las letras griegas en correspondencia con el alfabeto nuestro va a ser la letra A o el vértice A corresponde a alfa en el alfabeto griego, beta en el alfabeto griego es B y gamma C. Entonces, si yo tengo beta,
sé que le corresponde al vértice B, por lo tanto estaría justamente en donde está ubicado el vértice B. ¿Estamos? Eso es algo como bastante básico, pero por ahí ustedes no lo saben. Entonces, cuando yo tengo estos datos, yo sé que si esto es AB, BC, el ángulo beta está metido entre estos dos, está perfecto. Entonces, hasta ahí puedo hacerlo porque me dan los datos como corresponde. ¿Estamos? Si me dan un dato de otro ángulo, ya no podría realizarlo porque me faltan datos o directamente me piden que no lo haga. Una de dos opciones. Entonces, en este caso sí se puede hacer. ¿Cómo arranco? Arranco exactamente igual que arranqué en la anterior. Elijo uno de los lados, el que yo quiera. En este caso tengo dos nada más, así que uno de esos dos. Y lo uso de base. Voy a usar, por ejemplo, en mi caso, 4 centímetros. El AB, el primero de todos, tendría AB acá. AB, estos son 4 centímetros. Ahora, una vez que tengo eso, o sea, usé este dato, el primero. Una vez que tengo eso, lo que voy a tener que hacer es ubicar el ángulo. ¿Por qué? Porque ahora sí me indican cuál es la inclinación que va a tener el lado. Entonces, como me dicen cuál es la inclinación que va a tener este lado que viene ahora, lo puedo ubicar. Sería 70 grados del ángulo beta. Acuérdense, el ángulo beta corresponde al vértice B. Entonces me voy a aquella punta. No lo hago en A, lo hago en B. ¿Y qué hago? Uso transportador. Ubico el transportador en B y mido 70 grados. 70 grados acá. Acuérdense que yo mido de este lado porque tengo línea de este lado. De este lado no tengo, así que no me van a hacer la línea acá. Por favor, les pido. De acá, 70 grados. Una vez que tengo marcado eso, que me indica que son 70 grados, ahora sí, lo que voy a hacer es, este ya lo puse, entonces, me falta BC de 3 centímetros. ¿Y qué es lo que hago? Voy a pararme con una regla o una escuadra 3 centímetros, es decir, me voy a parar en 0 en B, voy a ubicar la escuadra de tal manera que quede con la misma inclinación que me indica el transportador de 70 y marco los 3 centímetros. Estamos, entonces, esto por regla mide 3 centímetros y pasa por la línea que hice recién que me indica que son 70 grados. Y esto mide 3. Ahora, ¿quién está acá en el extremo? Acá está C, porque dijimos que era BC. ¿Estamos? ¿Y ahora qué es lo que pasa? Y listo, como el dato de AC no me lo dicen, y yo necesito formar un triángulo, el dato faltante o lado faltante, justamente lo voy a hacer uniendo estos dos, pero yo no sé cuánto mide, lo uso para cerrar el triángulo y que me quede construido como corresponde. ¿Estamos? Entonces, en este caso, solamente pondría un lado, el ángulo para la inclinación, este lado de acá, que me indica qué inclinación va a tener, con una medida específica que me dan, y el tercer lado se hace uniendo directamente los dos extremos y ya estaríamos. Bien, espero que se haya entendido este también. Vamos al último, que es cuando tengo otros datos que no son estos. Bien, en este caso, el último, lo que tengo como datos son un único lado y dos ángulos. ¿Qué dos ángulos? Los dos ángulos que son los extremos de este lado de acá, AB, alfa, beta. Acuérdense, A con alfa, B con beta, C con gamma. Entonces, como tengo AB, tengo alfa, beta. En este caso, entonces, como tengo un único lado, para empezar, necesito hacer una base. Como hay un único lado, no puedo hacer otra base que el de 4 centímetros para empezar, si no, no puedo dibujar nada. Entonces tengo AB de 4 centímetros. Entonces este ya lo tengo hecho. ¿Y ahora qué hago?
Y ahora lo único que tengo que hacer es construir los dos ángulos con las medidas que me dicen ahí. Alfa de 60, alfa lo voy a usar en A con 60 grados, acá, y beta 45 pongo en B 45 acá. ¿Y ahora qué pasa? Porque ahí ya está, ya hice este, ya hice este, me quedó esto. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo único que tengo que hacer es unir el vértice A, no unir, sino desde A sacar el segmento, un segmento que pase por acá y siga de largo, y de beta que pase por acá y siga de largo. En algún momento se van a cruzar las líneas y ahí es donde voy a tener el vértice que me va a formar el triángulo. Fíjense, yo voy a hacer entonces desde A que pase por ahí una línea. Yo sé que esta inclinación es de 60 grados porque lo calculé recién, me quedó la marca acá. Y lo mismo voy a hacer con B. Voy a hacer pasar por ahí, por la misma por la marca que hice recién. Y ahí se me cortó la marca. Ahí está. Esto es 45. Lo marcamos hace un ratito. Y esta liñita que me quedó acá es la guía para saber que eso es 45. Y esto se corta en este vértice, o sea, estas dos líneas se cortan en ese punto. ¿Quién es ese? C. Es el vértice que me faltaba para formar el triángulo. ¿Cuánto miden estas dos líneas de largo? No me interesa. ¿Por qué? Porque a mí lo que me dicen es que tiene que cumplir con estas características de acá. ¿Me dicen cuánto mide? No. Bueno, entonces la voy a dejar así y me dirán lo que tengan que medir para poder construir el triángulo. Estamos. Entonces, esto sería cuando a mí me dan como dato un único lado y dos ángulos. Si quieren, después pueden borrar estas liñitas de acá para que no les quede por demás y les quede el triángulo armadito, o las pueden dejar, es indistinto. Bueno, espero que se haya entendido. Construcción de triángulos es bastante fácil, tienen que tener elementos de geometría sí o sí, si no, no los pueden hacer. Y bueno, nos veremos en el próximo video.